de llevar a cabo ya esa votación, va a poder seguir esa votación aquí en directo en Televisión Española con el marcador donde quedarán reflejados los síes, los noes. Recordemos que en esta votación necesita una mayoría simple, pero es previsible que el resultado sea idéntico al que vimos el miércoles, 172 síes frente a 178 noes. Lo sabremos dentro de 5 minutos. Prácticamente a esta misma hora a la que empezaba el debate aquí en el Congreso, en Cataluña el Parlamento aprobaba esas dos resoluciones de las que hablábamos, de Esquerra Republicana y Junts, para aumentar la presión a Pedro Sánchez de cara a una negociación. Condicionan su apoyo a una investidura, no solo a que exista una amnistía, también exigen fijar las condiciones para un futuro referéndum. Esquerra Republicana y Junts se han unido en este especie de órdago que ha sentado mal en el gobierno, tanto a los socialistas, que no descartan ya una repetición electoral, como a Sumar. No lo ven ni serio ni responsable. Son las imágenes de ese Parlamento de Cataluña, donde hoy se han aprobado esas resoluciones impulsadas en un caso por Esquerra Republicana y Junts, en otro por Esquerra, Junts y la CUP. 54 en contra, 9 abstencions y 6 personas que no han. Y sobre ese asunto, sobre esa resolución, sobre esa petición de pactar las condiciones para un referéndum, sobre la amnistía, ha girado el discurso, el último discurso de este debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el que ha dejado una frase que yo creo que es clara, ¿no? Hablaba de gobierno de mentira o repetición electoral, Ainhoa. Sí, también decía, hoy no les podré dar un gobierno, pero les puedo dar esperanza. Yo creo que el mensaje que quiere trasladar Alberto Núñez Feijóo es que es la alternativa, bien para estar haciendo oposición a Sánchez si prospera la investidura de Sánchez, o bien para una repetición electoral en la que hoy ha sido el primer acto de campaña. Sobre lo que está pasando en paralelo en Cataluña, hay malestar en el gobierno y en el PSOE. No se anticipa que esto vaya a romper las negociaciones, pero sí que nos comentan que ha sentado mal por lo inoportuno del momento, ¿no? Primero, porque las negociaciones estaban transcurriendo bien y discretamente, y esto hace que se ponga el foco en esas negociaciones. Y segundo, porque hoy era el día del fracaso de Feijóo. Hoy el mensaje que querían que se impusiera desde el gobierno es que Feijóo fracasa, que está solo con Vox, que no tiene los apoyos suficientes, y esto lo que ha conseguido es desviar el foco totalmente a las condiciones que le están poniendo a Pedro Sánchez para ser investido. Estratégicamente lo consideran un error, más allá de que se sigue negociando y se va a intentar llegar a un acuerdo para que haya ese gobierno. Yo creo que es bastante claro que la apuesta de Feijóo es la repetición electoral. Lo sabíamos antes de esta cero. Evidentemente no le salió la jugada, necesitaba esos 176 escaños, se quedó a 4 y por tanto su mejor opción, su mejor baza es una repetición electoral. Y yo creo que hoy la está buscando claramente, está empujando, está diciendo, bueno señores, si hay una posibilidad de que no se pongan de acuerdo los independentistas y los socialistas, mi campaña empieza aquí. Feijóo quiere repetición electoral, Vox quiere repetición electoral, pero escuchando a los demás, y sobre todo no tanto en las tribunas, sino en el pasilleo, que ahora habrá todavía más, pero ya hay un cierto ambiente en el Congreso, casi todo el mundo está intentando rebajar. Evidentemente ayer hubo un aviso clarísimo, movieron los independentistas, elevaron mucho el listón, salió el PSOE y dijo, por aquí no paso, y hoy creo la sensación que se percibe un poco en el pasillo del Congreso es vamos a intentar rebajar esto porque nadie quiere ir a elecciones, porque solo Feijóo y es el que más ganaría, tendría una segunda oportunidad. Los que tienen una mayoría, los que pueden gobernar son el PSOE, los independentistas, los nacionalistas. Hay una mayoría que se va a ver ahora de 178 que con Coalición Canaria podría ser 179. Puede haber un gobierno. A los que pueden hacer ese gobierno no debería interesarles a ninguno la repetición electoral. Entonces lo previsible es que ahora todo el mundo intente recomponer. ¿Lo van a conseguir? Eso no lo sabemos, claro. Termina un mes con esta fecha, con este debate de investidura, termina un mes en el que yo creo que el Partido Popular y en concreto su candidato Alberto Núñez Feijóo ha vivido en la irrealidad, ¿no? En el hecho de alimentar una expectativa de ser investido que todo el mundo sabía que no daba, que era irreal, sobre todo a partir de las negativas que le daban principalmente el Partido Nacionalista Vasco. Creo que se le ha hecho excesivamente largo ese trayecto a Núñez Feijóo estas semanas. Creo que este debate, con este discurso, le sirve para ponerse ya en un raíl, en una vía, que por lo menos fija cuál va a ser el tono y cuál va a ser su estrategia de oposición. A partir de ahí, hoy nos deja un titular, que es el que destacaba Alejandra, que es o el gobierno de la mentira o repetición electoral. Por eso a mí me parece que si es cierto y aceptamos
que si hay una repetición electoral penaliza mucho a quien ha sido el culpable de que eso se produzca, del culpable de que se haya producido una repetición electoral, creo que es poco inteligente por parte de ciertos sectores del Partido Popular alimentar la esperanza de cederle los votos a Sánchez, porque es una manera de decir, ustedes podrían haber evitado esta repetición electoral y aún así han buscado una repetición electoral. Por eso creo que esas voces, que todos sabemos de dónde vienen y de qué sectores y de qué familias vienen del Partido Popular, creo que están errando en la estrategia en caso de que efectivamente, por culpa de las exigencias de los independentistas y los aliados de Sánchez, hubiese una repetición electoral. Hemos visto también una sesión, unas últimas intervenciones bastante duras, con términos muy duros, gobierno del engaño, pisoteo de las instituciones, algunas alusiones también a la corona, algunas se van a retirar, como veíamos del diario de sesiones, a petición del Partido Popular, también contra el presidente del gobierno en funciones. Vox le ha dicho que era el presidente más corrupto de la historia, ¿no? Hemos visto una sesión bastante dura, Lola. Sí, bueno, son estas hipérboles que ya no saben dónde buscar, dónde rebuscar en el vocabulario, ¿no? Para que sean más impactantes. El gobierno de la mentira, pues sí, es cierto que Pedro Sánchez no se presentó a unas elecciones diciendo que iba a hacer una amnistía, pero yo no recuerdo que José María Aznar se presentara a unas elecciones diciendo que iba a quitar la Guardia Civil de Cataluña. Y acabó pasando. Quiero decir que cuando tú tienes que pactar, tú vas con tu programa. Y luego cuando tienes que pactar, pues cedes cosas de tu programa y asumes las de otros, que en eso consiste la política, ¿no? Si eso es la mentira o el engaño, a mí me parece también un poco exagerado. Se le puede volver en contra eso, perdona Lola, sí, al Partido Socialista, porque claro, el Partido Socialista dice, ustedes han erosionado la corona porque ustedes han estado alimentando una expectativa. Oye, yo no considero que Feijóo haya estado perdiendo el tiempo, lo ha estado intentando, otra cosa es que le han dicho que no, pero él lo ha estado intentando. Perder el tiempo hubiese significado que se hubiese quedado en casa sin intentarlo. Se reunió con el presidente Sánchez en esta casa, se reunió y lo intentó con el Partido Nacionalista, incluso barajó la posibilidad, incluso habló con Junts, algo que para mucha gente dentro del Partido Popular ha sido un error estratégico de hondo calado. Pero cuando digo que se le puede volver en contra es porque el rey le encargó a Feijóo, porque en ese momento era el que primero más votos tenía y el que más apoyos tenía dentro de esta Cámara, más que lo que tiene a día de hoy el Partido Socialista, salvo que estén ocultando algo. A mí me encantaría ver la entrevista entre Pedro Sánchez y el rey cuando se produzca dentro de unos días. ¿Y qué le va a decir Pedro Sánchez? ¿Cuántos apoyos tiene? Casi te diría, en público o en privado, Su Majestad, ¿cuánto puedo decir, no? Y a partir de ahí, claro, si al final el Partido Socialista no tiene asegurados los votos, alguien también le podrá decir, ustedes también están perdiendo el tiempo. Una vez concluido Estamos ya escuchando a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. Como ya hicimos el pasado miércoles, en sus pantallas van a ver un contador en el que vamos a ir recopilando los votos de los diputados. Artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios, como saben, les van a repetir el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento, por favor, un poco de silencio. Se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido una diputada, la señora doña María del Mar Sánchez Sierra. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Silencio, silencio. Se va a iniciar la votación y ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento. Silencio, que nos tenemos que entender. Sánchez Sierra María del Mar. Sí. Sánchez Torregrosa Maribel. Sí. Sanso Íñiguez Herminio Rufino. No. Santana Aguilera Ada. No. Santana Pereira Noemí. No. Santiago Romero Enrique Fernando. No. Santos Maravera Agustín. No. Sanz Martínez Luisa. No. Sarriá Morell Vicent Manuel. No. Sastre Ullá Miguel Ángel. Sí. Sayas López Sergio. Sí. Semper Pascual Borja. Sí. Sendero Sorá Daniel. No. Serrada Pariente David. No. Serrano Martínez Juan Francisco. No. Sierra Caballero Francisco. No. Simancas Rafael. No. Soler Muro Alejandro.
No. Sumerzo Jordán Susana. No. Tabodela Álvarez Obdulia. No. Tarno Blanco Ricardo. Sí. Tellado Filgueira Miguel. Sí. Teniente Sánchez Cristina. Sí. Tolón Jaime Milagros. No. Tomás Olivares Violante. Sí. Toscano de Balbín Carla. Sí. Trenzano Rubio Marta. No. Valero Morales Juan Antonio. No. Valido García Cristina. Sí. Valluguera Balañá Pilar. No. Vaquero Montero Maribel. No. Varela Pazos Marta. Sí. Vázquez Blanco Ana Belén. Sí. Vázquez Jiménez María del Mar. Sí. Vázquez Vega Pablo. Sí. Velarde Gómez Martina. No. Velasco Morillo Elvira. Sí. Velasco Retamosa José Manuel. Sí. Verano Domínguez Bella. Sí. Verdejo Vicente Ferrán. No. Bestringe Revuelta Lilith. No. Vidal Matas Vicens. No. Vidal Sáenz Aina. No. Zaragoza Alonso José. No. Abades Martínez Cristina. Sí. Ábalos Meco José Luis. No. Abascal Conde Santiago. Sí. Acedo Reyes Sofía. Sí. Aceves Galindo José Luis. No. Adrio Tarasido María. No. Aguirrechea Urresti José Bandoni. No. Agüera Gago Cristina. Sí. A Escorbet Torra Juan José. Sí. A Ispurú Arsayos Merche. No. Alcaraz Martos Francisco José. Sí. Alfonso Sendón Javier. No. Alfonso Silvestre Alma. Sí. Alí Aguado María Pilar. Sí. Alonso Cantorné Félix. No. Alós López Ana Isabel. Sí. Álvarez de Toledo Peralta Ramos Cayetana. Sí. Álvarez Fanjul Beatriz. Sí. Álvarez González Alicia. No. Álvaro Vidal Frances Marc. No. Andala Ubi Teslem. No. Andrés Añón Carmen. No. Antona Gómez Asier. Sí. Aragonés Mendiguchía Carlos. Sí. Aranda Vargas Francisco. No. Argota Castro Trinidad Carmen. No. Argüelles García Silveiro. Sí. Armario González Blanca. Armario González Blanca. Sí. Arribas Maroto Manuel. No. Asarta Cuevas Alberto. Sí. Azorín Salar Lázaro. No. Badía Casas Eloy. No. Basacoll Monserrat. No. Beamonte Mesa Luis María. Sí. Belda Pérez Pedrero Enrique. Sí. Belmonte Gómez Rafael Benigno. Sí. Bendondo Benasayac Elías. Sí. Blanquera Alcaraz Patricia. No. Boada Danes Julia. No. Borrego Cortés Isabel María. Sí. Bravo Baena Juan. Sí. Cabezón Casas Tomás. Sí. Calvo Gómez Pilar. No. Calvo Pollato Carmen. No. Campos Asensi Jorge. Sí. Cantarapiedra Álvarez María de las Mercedes. Sí. Carazo Hermoso Eduardo. Sí. Carballedo Berlanga María Eugenia. Sí. Casares Ontañón Pedro. No. Castilla Álvarez María del Carmen. No. Catalán Higueras Alberto. Sí. Cabasillas Rodríguez Antonio. Sí. Celaya Brey Javier. Sí. Cercas Mena Blanca. No. Cerdán León Santos. No. Cervera Pinar Josep María. No. Chamorro Delmo Ricardo. Sí. Clavel López Óscar. Sí. Clemente Muñoz Raquel. Sí.
Cobo Carmona Ana. No. Cobo Pérez Noelia. No. Cobo Vega Manuel. Sí. Cofiño Fernández Rafael. No. Conde Bajén Agustín. Sí. Conde López Francisco José. Sí. Conesa Coma Ignasi. No. Cortés Carballo Mario. Sí. Corujo Berriel María Dolores. No. Crespín Rubio Rafaela. No. Cruzet Domenech Josep María. No. Cruz Santana Gabriel. No. Cruz Guzmán García María Soledad. Sí. Cuesta Rodríguez María del Socorro. Sí. De Andrés Guerra Javier. Sí. De las Cuevas Cortés Félix. Sí. De los Santos González Jaime Miguel. Sí. De Luna Tobarra Llanos. Sí. De Mer Méndez Rocío. Sí. De Rosa Torner Fernando. Sí. Del Moral Leal María Luisa. Sí. Del Valle Rodríguez Emilio Jesús. Sí. Delgado Arce Celso Luis. Sí. Delgado Taramona Hernández Jimena. Sí. Díaz Marín Raúl. No. Diouf Dio Luc André. No. Errejón Galván Íñigo. No. Esteban Bravo Aitor. No. Fabra Parc Alberto. Sí. Facúndez Campo Antidio. No. Faneca López María Luisa. No. Fernández Beneítez Andrea. No. Fernández González María Mercedes. Sí. Fernández Hernández Pedro. Sí. Fernández Herranz Sandra vota telemáticamente sí. Fernández Ríos Tomás. Sí. Figaredo Álvarez Sala José María. Sí. Flores Juberías Carlos. Sí. Floriano Corrales Carlos Javier. Sí. Folk Blanc Javier José. Sí. Franco González Silvia. Franco González Silvia. Sí. Fullaondo La Cruz Marieje. No. Funet de Gregorio Carmen. Sí. Gallardo Barrena Pedro Ignacio. Sí. Gamarra Ruiz Clavijo Concepción. Sí. García Danero Carlos. Sí. García Bernal Begoña. No. García Félix Manuel. Sí. García Gómez David. Sí. García Gurruchaga María Luisa. No. García López Maribel. No. García Moris Roberto. No. Garre Murcia Cristóbal. Sí. Garrido Jiménez Elisa. No. Garrido Valenzuela Irene. Sí. Gavín y Valls Isidre. No. Gil Lázaro Ignacio. Sí. Gil Santiago Carlos. Sí. Gómez Besteiro José Ramón. No. González Bella María del Mar. Sí. González Fernández Mercedes. No. González Gracia Juan Antonio. No. González López Nahuel. No.
González Pons Esteban. Sí. González Robato Perote Jacobo. Sí. Granollers Cunillera Inés. No. Guardiola Salmerón Miriam. Sí. Guerra López Sonia. No. Guijarro Ceballos María. No. Guijarro García Chema. No. Guinar Moreno Lidia. No. Gutiérrez Prieto Sergio. No. Hernández Quero Carlos. Sí. Hernando Freile Rafael Antonio. Sí. Hernando Vera Antonio. No. Herrera García Milena. No. Herrero Bono José Alberto. Sí. Hispán Iglesias de Usel Pablo. Sí. Oces Iñiguez Ignacio. Sí. Hoyo Julián Belén, voto telemáticamente. Sí. Huguet Tous Pedro Luis. Sí. Ibáñez Hernández Ángel. Ibáñez Mezquita Alberto. No. Iniesta Eguido Isabel. No. Iñárritu García John. No. Jerez Antequera Juan Carlos. No. Jiménez Linuesa Beatriz. Sí. Yurday Roura Teresa. No. Lamoa Estañol Marc. No. Lastra Fernández Adriana. No. Legarda Uriarte Miquel. No. Lima García Laura María. Sí. Llamazares Domingo Esther. Sí. Llorens Carbonell Teresa. No. Lois González Marta. No. López Águeda Óscar. No. López Álvarez Pachi. No. López Cano Ignacio. No. López Maraver Ángel. Sí. Lorente Anaya Macarena. Sí. Lucas Ayala Francisco. No. Macías Gata Alfonso Carlos. Sí. Madrina Simir Marta. No. Madrid Olmo Bartolomé. Sí. Maldonado López Adriana. No. Marcos Ortega Milagros. Sí. Marí Busó José Vicente. Sí. Mariscal Zavala Manuel. Sí. Marqués Atés Amador. No. Martín Blanco Nacho. Sí. Martín García Pedro Manuel. Sí. Martín Martínez Andreu. No. Martín Rodríguez Margarita. No. Martín Urriza Carlos. No. Martínez Barbero Verónica. No. Martínez Gómez Antonio. Sí. Martínez Hierro Lander. No. Martínez Labella Ana. Sí. Martínez Ramírez Carmen. No. Martínez Salmerón Joaquín. No. Martínez Seijo Mariluz. No. Matos Castro Sergio Carlos. No. Matute García de Jalón Óscar. No. Mejía Sánchez Karina. Sí. Melgarejo Moreno Joaquín. Sí. Mellado Siena Valle. No. Méndez Monasterio Lourdes. Sí. Mercadal Vaquero Pepe. No. Mermo Martínez Javier. Merino Martínez Javier, perdón. Sí. Mesquida Mayans Joan. Sí. Micó Águeda. No. Mínguez García Monse. No. Muneo Díez María Sandra. Sí. Montesinos de Miguel Macarena. Sí. Moraleja Gómez Tristán María. Sí. Morales Álvarez Álvaro. No. Moro Almaraz María Jesús. Sí. Muñoz Abrines Pedro. Muñoz de la Iglesia Esther. Sí. Nacarino Bravo Jiménez Aurora. Sí. Narbona Ruiz Cristina. No. Nasarre Oliva Begoña. No. Navarro López Pedro. Sí. Nugueras y Camero Miriam. No. Noriega Gómez Javier. Sí. Núñez Feijó Alberto. Sí. Núñez González Noelia. Sí. Olano Vela Jaime Eduardo. Sí. Ortega Smith Molina Francisco Javier. Sí. Palencia Rubio Héctor. Sí.
Paniagua Núñez Miguel Ángel. Sí. Parra Aparicio Julia. Sí. Parra Gallego Agustín. Sí. Pascual Rocamora Sandra. Sí. Pastor Julián Ana María. Sí. Pedreño Molina Juan Luis. Sí. Peña Camero Esther. Peña Camero Esther. No. Perea Cuicumillas María Mercé. No. Pérez Coronado Pablo. Sí. Pérez López Álvaro. Sí. Pérez Ortiz Isabel María. No. Pérez Osma Daniel. Sí. Pérez Recuerda Isabel Gema. Sí. Pim Ferrando Gala. No. Plaza García Inés. No. Poblador Pacheco María Araceli. No. Pose Mesura Modesto. No. Pozueta Fernández Isabel. No. Prieto Serrano María Isabel. Sí. Puente Santiago Óscar. No. Puello Sanz Jorge. No. Puyol Bonel Eduard. Sí. 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 Puy Fraga Pedro. Sí. Quintana Carballo Rosa. Sí. Quintanilla Navarro Miguel Ángel. Silencio, por favor, que si no... Sí. Rayo Lombarte Artemi. No. Ramajo Prada Óscar. Sí. Ramírez Carner Arnau. No. Ramírez del Río José. Sí. Ramírez Martín María Lourdes. Sí. Ramírez Moreno María de las Nieves. No. Ramos Esteban César Joaquín. No. Redondo Cárdenas Gonzalo. No. Regades Fernández David. No. Rego Candamil Néstor. No. Requena Ruiz Juan Diego. Sí. Rey de las Heras Luis Alfonso. No. Reinal Reyo Esperanza. Sí. Rivera Arias Engracia. No. Rivera de la Cruz Marta María. Sí. Ribes Arcaina Caridad. No. Robles López Joaquín. Sí. Rodríguez Almeida Andrés Alberto. Sí. Rodríguez Calleja Patricia. Sí. Rodríguez de Millán Parro María José. Sí. Rodríguez Salas José Antonio. No. Rodríguez Serra Santi. Sí. Rojas García Carlos. Sí. Rojas Manrique Juan Antonio. Sí. Rojo Blas Alberto. No. Román Jasanada Antonio. Sí. Romaní Cantera José Ignacio. Sí. Romero Pozo Rafael. No. Romero Vilches María de los Reyes. Sí. Ros Martínez Susana. No. Rueda Perelló Patricia. Sí. Rufián Romero Gabriel. No. Ruiz Boix Juan Carlos. No. Ruiz de Pinedo Undiano Iñaki. No. Ruiz Solás María de la Cabeza. Sí. Sáez Alonso Muñumer Pablo. Sí. Sáez Cruz Emilio. No. Sagastizábal Unceta Barrenechea Idoya. No. Sauquillo García Luis Carlos. No. Salazar Rodríguez Francisco José. No. Salvador Iduch Jordi. No. Sánchez Díaz María Carmen. No. Sánchez García José María. Sí. Sánchez Ojeda Carlos Alberto. Sí. Sánchez Pérez César. Sí. Sánchez Serna Javier. No. Sánchez Pérez Castejón Pedro. No. Díaz Pérez Yolanda. No. Rivera Rodríguez Teresa. No. Álvarez Bueno José Manuel. No. Robles Fernández Margarita. No.
Montero Cuadrado María Jesús. No. Grande Marlasca Gómez Fernando. No. Sánchez Jiménez Raquel. No. Alegría Continente María Pilar. No. Gómez Hernández Héctor. No. Planas Puchades Luis. No. Bolaños García Félix. No. Iceta y Llorens Miguel. Rodríguez García Isabel. No. Iceta y Llorens Miguel. No. Miñones Conde José. No. Belarra Urteaga Ione. No. Morant Ripoll Diana. No. Navarro Lacova Carmen. Sí, sí. Mariscal Anaya Guillermo. Sí. Leal Fernández Isaura. No. Pisarello Prados Gerardo. No. González Vázquez Marta. Sí. Gilde Robeleño Las Tortres Esther. No. Bermúdez de Castro Fernández José Antonio. Sí. Rodríguez Gómez de Celis Alfonso. No. Armengol Socias Francina. No. ¿Hay alguna señora diputada o señor diputado que no haya sido llamado a la votación? No. En consecuencia, se procederá a realizar el recuento de los votos emitidos, señor secretario. Pues también en esta votación ha habido anécdota. Ha ocurrido cuando el diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, dijo sí, enseguida se dio cuenta y rectificó. Suponemos que no habrá problemas para que el suyo voto cuente como un voto en contra de Núñez Feijóo, aunque, bueno, si la votación hubiera sido electrónica, pues seguramente no se hubiera podido cambiar el sentido del voto porque el reglamento no lo permite. Sí, esa es la discrepancia que vemos en ese resultado, Diana. 173 síes frente a 177 noes, porque posiblemente, como dices, ese voto erróneo del diputado Pujol se ha contabilizado en los síes, aunque no fuera esa su intención. Veremos si el resultado que estamos viendo ahora se modifica y coincide con el que vimos el miércoles pasado. De cualquier modo, tampoco habría más síes que noes. No habría logrado éxito en esta votación el candidato Núñez Feijóo, donde necesitaba pues tener más votos positivos que negativos. Sí, hoy, quitando ese voto del diputado de Junts, no ha habido más sobresaltos, como ocurrió el miércoles. Suponemos que la mesa del Congreso, Diana, está valorando si corrige ese voto que debía ser en contra y ha sido a favor. Pues no lo podemos escuchar desde nuestra posición y estamos cerca de donde está ocurriendo esa imagen que vemos en la tribuna de presidencia. A la izquierda están de pie los miembros de la mesa en torno a la presidenta Francina Armengol y vemos a José Antonio Bermúdez de Castro, es uno de los vicepresidentes del Partido Popular. Parece ser que eso es lo que podrían estar debatiendo, si dan por bueno o no el no final del diputado Eduard Pujol de Junts per Catalunya. La circunstancia es esa que os comentaba: en las votaciones electrónicas no se puede dar marcha atrás. Si un diputado se equivoca, ese voto es el que ya queda reflejado, digamos, en el tablero, en el panel y no se puede rectificar. En este caso la votación es nominal. Es verdad que la rectificación del diputado ha sido rápida, inmediatamente ha dicho sí, se ha dado cuenta y ha rectificado, algo parecido a lo que ocurrió el otro día con el diputado Herminio Sancho del Partido Socialista, y entendemos que por el tiempo que se está demorando esa conversación, esa charla entre los miembros de la mesa, eso es lo que pueden estar debatiendo. Bueno, lo sabremos en los próximos minutos. En todo caso, como decimos, no altera el resultado de la votación. La investidura sería también fallida. Podría quedarse simplemente en esa anécdota por esa confusión del diputado Pujol de Junts. Bueno, en todo caso, Carlos, como decías, ningún diputado sale del hemiciclo. Las puertas están cerradas, eso ocurre cuando va a empezar la votación, y una vez que ha comenzado, pues no se pueden abrir, nadie puede entrar y salir de aquí.
Así que los diputados pues están esperando el veredicto de la presidencia de la Cámara. Seguimos viendo desde aquí en un plano más cercano del que nos ofrecen las cámaras de retransmisión del Congreso de los Diputados. Estamos viendo una conversación, pues bueno, no voy a decir acalorada porque no sería cierto, pero sí que intuimos que hay cierta discusión entre los miembros de la mesa. A quienes ven de frente es al vicepresidente José Antonio Bermúdez de Castro, del Partido Popular. Frente a él está Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del Partido Socialista. En otro corrillo están los secretarios de la mesa, los 4 secretarios, que son los que han ido leyendo el nombre de los 350 diputados. De hecho, veíamos a uno de los miembros que se ha acercado a hablar, ¿verdad, Carlos? Sí. Con el candidato popular, con Alberto Núñez Feijóo. Sí, Guillermo Mariscal, que es uno de los hombres de la mesa del PP y ha bajado claramente a consultar con su líder. Yo creo que le estamos viendo ahora, han debido resolver, pero ha bajado claramente a consultar con su líder para ver qué hacen, porque este tipo de decisiones, en fin, yo creo que lo que están discutiendo efectivamente qué hacen con el voto, y al final sabemos cómo es la política. El líder dice, pues, adelante o no, y ha bajado clarísimamente a consultar qué hacen los miembros de la mesa en función de lo que quiere el líder. Tampoco es un voto decisivo, yo creo que no tendría sentido pelearse por ese voto, sobre todo porque si reglamentariamente cuando una votación es apretando el botón, ese voto no cuenta, no se puede dar más garantías cuando es a viva voz. Yo creo que eso hay que ser rigurosos. Y ya digo, no ha conseguido superar la votación. Si fuera un voto como el de la reforma laboral, quizá tendría sentido pelearlo más, pero en este caso creo que... Ha sido una situación muy similar a la que veíamos hace 2 días con el diputado Herminio Sancho, que hizo una rectificación sobre la marcha. En ese momento, ipso facto, se contabilizó como un no a la investidura de Núñez Feijóo. En este caso, quizá por esa mínima demora, pues no ha sido así. Y estamos viendo precisamente esas discrepancias en la mesa del Congreso para resolverlo, pero en todo caso, lo importante, el titular no varía después de conocer este resultado. Es el final de este debate de investidura, de estos 3 días de sesiones en el Parlamento. En las 2 votaciones, Núñez Feijóo no ha logrado los apoyos suficientes. Pero es verdad, Alejandro, lo que decía Ainhoa, ¿no? Que es curiosa la imagen de cómo se está discutiendo este voto, que sí que no, con esta intensidad y esta demora, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, me gustaría saber cuáles son los argumentos que están empleando, porque es lo que dice Ainhoa, no va a alterar el resultado final, ¿no? Es un poco absurdo. No sé cuál es el motivo de la disputa, me atrevo a aventurar de que cuál sea el resultado, va a haber lío, pero por hacer una conclusión final y por no reiterarnos, creo que el discurso de Feijóo semana, las intervenciones de Feijóo estas semanas, entrañaban cierto riesgo, no le quedaba mucho crédito después de las dudas que había generado el resultado electoral, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, es un discurso. Y yo digo, en un discurso puedes meter la pata. Y si no, recuerden cómo fue el discurso de Pablo Casado en aquella moción de censura de Vox, donde el líder popular fue extremadamente beligerante con Vox e incluso con la persona de Abascal. Hay mucha gente dentro del Partido Popular que considera que eso fue el principio del fin de Casado, porque había establecido una ruptura clara con Vox y una dificultad tremenda después de ese discurso para volver a establecer puentes con un partido que al final, lo estamos viendo, es una suma aritmética que necesitan, ¿no? Por lo tanto, Feijóo por lo menos ha pasado esa prueba. Y luego ha habido un momento que a mí me ha parecido muy interesante cuando Feijóo le ha dicho, yo digo que no al referéndum, ¿qué dice usted, señor presidente? Cuando ha dicho, yo digo que no a la amnistía, ¿qué dice usted, señor presidente? El presidente ha mantenido un gesto hierático, ni siquiera ha movido una ceja. Y creo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio, que el Partido Socialista no se ha pronunciado todavía de manera explícita. En Nueva York sí que habló de la necesidad de desjudicializar la situación que se vive en Cataluña, pero es que la amnistía ni siquiera garantiza ese escenario, porque esa amnistía tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por lo que si ya, según nos dijeron, estaba solucionada la situación en Cataluña gracias a los indultos, ahora es volver a recuperar una judicialización a partir de la amnistía, o sea que ni siquiera la promesa que hace desde el Partido Socialista se va a cumplir con la amnistía. A ver, yo no creo que se hubiera acabado la desjudicialización en Cataluña con los indultos, porque insisto en que no somos muy conscientes de que en los próximos meses, si no hay una amnistía, va a haber decenas de personas que entran en prisión,
con juicios pendientes, que es algo que supongo que los ciudadanos no tienen en la cabeza, porque todo el mundo piensa en los líderes del procés, pero hay mucha más gente ahora mismo que está con procesos judiciales abiertos y con peticiones de penas bastante altas. Sobre el tema de Feijóo, yo creo que efectivamente ha logrado una segunda oportunidad de cara a los suyos, pero también es verdad que ha perdido alguna pluma, porque con el PNV, hoy el PNV le ha respondido con mucha contundencia y le ha venido a decir que está más solo que ayer. Es decir, que si ahora hay elecciones y tiene que intentar Feijóo de nuevo buscar el apoyo del PNV, aún lo tiene más difícil que antes de empezar el debate, ¿no? Con lo cual empiezo a pensar que aquí a nadie le conviene elecciones de inmediato, sinceramente, ¿eh? Ni siquiera Feijóo, aunque piense que puede, salvo que logre una mayoría absoluta con Vox. Estamos a la espera de que se resuelva esa situación, son ya casi las 2:15 de la tarde. Lola García, creo que nos tienes que abandonar, tienes que regresar a Barcelona, pero te agradecemos haber estado con nosotros aquí estos días. Gracias. Y seguimos analizando lo que ha dado de sí esta última jornada y todo el panorama que se abrirá en los próximos días, esa posible ronda de consultas. Hoy mismo está previsto que Francine Armengol, una vez termine la sesión, un poco más tarde, quizá a partir de las 4, notifique ya al rey el resultado, ¿no? Que ya es público y que conocemos, al margen de si baila ese voto o no, pero bueno, se pone en marcha el siguiente paso, ¿no? Lo que se suele llamar a veces, quizá de manera un poco cursi, el reloj de la democracia. Ya está activado desde el miércoles, esos 2 meses para tratar de formar un nuevo gobierno, con esa fecha posible del 14 de enero si hay una repetición electoral, pero digamos que los tiempos empiezan a pasar, los días irán aumentando la presión. Sí, absolutamente. De hecho, hasta hoy, que claramente se ha complicado un poco por los comunicados de ayer, la sensación que teníamos era que esto iba a ir muy rápido, la sensación que se trasladaba era que precisamente el gobierno y los independentistas han aprovechado este mes en el que el foco estaba puesto sobre Feijóo para negociar, para hablar de amnistía, por mucho que Sánchez no pronuncie la palabra, es de lo que se está hablando en las negociaciones, y que a la hora le tocaba efectivamente a Sánchez. Lo que está trasladando el gobierno, el PSOE, es la semana que viene, cuando Sánchez, previsiblemente el martes, miércoles, el rey le dé el encargo de intentar un gobierno, a partir de ahí Sánchez empezará a hablar. Y todo lo que no ha hablado hasta ahora, él necesita explicarlo, porque él necesita, evidentemente, que la gente le siga. Él necesita que los que le han votado le sigan y, sobre todo, generar un ambiente social a favor de esa amnistía, explicarle a la gente por qué lo hace y las bondades políticas, porque sobre todo detrás de esto hay una explicación política, y es: los indultos fueron muy polémicos, pero fueron buenos para, esa es la explicación del gobierno, fueron buenos para la situación política en Cataluña, han mejorado la situación política, y ahora viene el siguiente salto, que, como decía Lola, ya no es de los líderes, sobre todo, también incluirá seguramente a Puigdemont, pero fundamentalmente el problema de base que tienen es las estructuras inferiores, incluso gente que ni siquiera está en política, que tiene procesos pendientes importantes, con lo cual ahora viene la parte de la explicación de Sánchez. Es de esperar que ahora empiece él a hablar con transparencia, por lo menos a partir del martes, miércoles, ¿no? Porque es verdad que desde las elecciones, y corregidme si tengo mal este dato, pero creo que es así, solo ha habido 2 comparecencias con preguntas del presidente del gobierno desde el 23J. 4 comparecencias la de Nueva York, y 2 con ruedas de prensa. 2 con ruedas de prensa con preguntas de los periodistas. Después de ver al rey, que hizo una rueda de prensa en Moncloa, y la de Nueva York de hace escasas semanas. Sí, sobre todo lo que tiene que intentar el presidente del gobierno es voltear la opinión pública, porque yo creo que a nadie se le escapa que si hoy se está negociando la amnistía y antes se declaraba abiertamente que era una fórmula inconstitucional y que no tenía encaje en el marco legal por parte del propio presidente del gobierno y de sus ministros, es porque hoy Pedro Sánchez necesita esos votos de Junts. Yo recuerdo estar en la noche electoral aquí en Televisión Española con una encuesta a pie de urna en la que Junts no entraba en ninguna de las fórmulas de gobernabilidad en la que barajábamos que pudiera desbloquear una investidura de Pedro Sánchez, porque Junts había jugado al bloqueo durante toda la legislatura anterior y porque los puentes estaban rotos entre Junts y el gobierno. Lo que hemos visto hasta ahora en este mes de Feijóo es que el gobierno y el PSOE han aprovechado para reconstruir esos puentes que no existían, no han desaprovechado el tiempo, le afeaban mucho a Feijóo esa pérdida de tiempo, pero
pero ellos han estado haciendo ese trabajo intenso y ahora los focos efectivamente ya se van a trasladar a Sánchez. El presidente dijo que una vez que tenga oficialmente el encargo del rey ya hablará, habrá una rueda de prensa también desde Moncloa. O sea, entendemos que el día que reciba ese encargo contestará preguntas, pero habrá que ver cómo de maduro está ya ese pacto por la amnistía y hasta qué tiempo o qué margen él puede dar explicaciones y asumir esa amnistía. Y bueno, hoy, por hacer un comentario un poco cómico, Junts protagonistas hasta el final, incluso hoy el que se ha confundido y está provocando este encendido debate de la mesa del Congreso es un diputado, Eduard Pujol, del grupo de Junts, con lo cual no ceden el protagonismo ni en esto. Es que nos puede parecer menor porque efectivamente no altera el resultado final, pero en política nada es menor. El PP está jugando a intentar complicar la mayoría del gobierno. Evidentemente, todo lo que le funcione para complicar la relación entre Junts y el gobierno, cualquier cosa que signifique una piedra en el camino, evidentemente el PP le ayuda. Y por tanto, que un señor de Junts se haya equivocado, que vote en contra, que eso genere algo de ruido, por ejemplo, pues evidentemente, y que también que su candidato, o sea, Feijóo saque un voto más, es importante. Ahora yo creo que es importante también el final, por ejemplo, que es muy relevante, el final del discurso de Vox. El final del discurso de Santiago Abascal, el candidato de Vox. Porque así entendemos también lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el gran pegamento de esta mayoría que uno diría heterogénea? ¿Por qué Junts se suma? Porque hay muchas cosas encima de la mesa y la amnistía es muy relevante. Pero uno de los grandes pegamentos es el rechazo a un gobierno PP-Vox, que es además ha sido una de las cosas que explica también el resultado electoral. Mucha gente, más de la prevista, ha votado al Partido Socialista para que no gobierne Vox, para que el PP-Vox no sea fuerte. Abascal termina hoy con una frase durísima. Escuchamos a Francina Armengol, ya parece que se ha tomado una decisión. Muchísimas gracias y disculpen la interrupción. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 172. Votos en contra. Silencio, estamos. Silencio, silencio. Votos en contra del candidato 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia, por favor, guarden silencio. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, señores diputados, por favor, estamos en una sesión muy importante. Al no haberse otorgado la confianza, por favor, un poco de respeto, un poco de respeto. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Comentabas ahora, Alejandro, y Carlos lo apuntaba de alguna manera también, que quizá este juego, esta lucha, este enfrentamiento que acabamos de ver, quizá tenga más significado del que preveíamos. Si en un futuro debate de investidura la votación está más ajustada de lo que podemos pensar en este momento, ¿no? Claro, yo creo que es relevante en tanto como precedente. Yo decía, pase lo que pase va a haber lío, y creo que efectivamente va a haber lío porque Ainhoa lo ha citado antes también, el caso del precedente de Casero con la reforma laboral. Si a Casero le hubiesen dado la oportunidad de decir, no, disculpen, que me he equivocado, probablemente Yolanda Díaz hubiese dimitido y qué estaríamos hablando ahora en la política española, ¿no? Entonces, de cara a una futura, quién sabe, votación donde esté mucho más ajustado, donde imaginaos que el Partido Popular logra convencer, como se ha dicho durante todas estas semanas, aquella quimera de que algunos diputados socialistas cambien su voto. Claro, lo que se está sentando es el precedente de si carta sobre la mesa ya vale o si en un momento determinado podría rectificar. Claro, el problema del voto telemático es que te pide una reconfirmación. En este caso, claro, entendemos que si le hubieran pedido una reconfirmación al diputado de Junts, hubiera dicho, me he confundido. Creo que no es tanto comparable con el tema Casero,
0, sino con otras votaciones de viva voz en las que se diga una cosa y luego la contraria. Es decir, Bueno, el quizá en la que ¿no? vivimos el miércoles se le debería de haber contabilizado como nulo también al diputado socialista y en ese caso se le apuntó a la mayoría de noes. Estamos sobre todo en el inicio de la legislatura y por tanto se están marcando efectivamente el terreno, y lo que está dejando claro el PP, y supongo que Vox habrá mantenido una posición similar por lo que están sus diputados diciendo, es no vamos a pasar ni una. Y por tanto la solución intermedia que ha encontrado la presidenta del Congreso es pues voto nulo y resolvemos el problema, ¿no? Vemos ya cómo los diputados van abandonando el hemiciclo sin hacer declaraciones. Hemos visto muy pocas palabras en el caso de ¿qué valoración Santiago hace Abascal, estos días de debate? Ha merecido la pena, ¿eh? Muchas gracias. Ha merecido la pena, decía Núñez Feijóo, que bueno, escuchábamos ya desde el inicio de la jornada de hoy cómo el PP arropaba a su candidato y veía un Feijóo fortalecido como líder de la oposición después de estos 3 días en el Congreso de los Diputados. Se abre ahora esa siguiente pantalla. En principio, Francina Armengol debería ir hoy mismo a ver al rey para abrir esa nueva ronda de consultas. Se está especulando sobre las 4 de la tarde que podría acudir a Zarzuela para entrevistarse con el rey, comunicarle lo que ha ocurrido hoy aquí en el Congreso y después que el rey convoque probablemente a partir del lunes esa ronda de consultas. Con este escenario, después de lo ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña, esa resolución que se ha aprobado por Junts y Esquerra de forma conjunta, y esto es importante, lo han hecho de forma conjunta, sentar las bases para que en esta investidura haya un referéndum. Y Carlos Cuet, tú te has escapado un momento al patio del Congreso durante las intervenciones. ¿Qué has palpado? ¿Qué te dicen los diputados socialistas, también de Esquerra, de Junts, de lo que puede pasar a partir de ahora? Yo creo que lo que hay es una sensación. Ayer subió muchísimo la espuma con la votación se ha producido hoy, pero la resolución y el comunicado del PSOE, y yo creo que lo que se está trasladando hoy en los pasillos del Congreso es intentar bajar esa espuma. Ahora quedan muchas conversaciones en privado. El PSOE ya ha dejado clarísimo que por el camino del referéndum no hay espacio, no va a haber investidura si el referéndum se pone encima de la mesa, y de lo que se está hablando es de la amnistía, y lo que están intentando es devolver a ese terreno la negociación, que es donde estaba hasta ayer. Estamos escuchando la salida del candidato de Núñez Feijóo. Vemos a Núñez Feijóo en medio de una maraña de periodistas, de cámaras, de micrófonos y recibiendo algunos gritos de presidente también por parte de esas decenas de personas que están en el exterior. Muchas de ellas han permanecido aquí durante toda esta sesión, muy activos con las llegadas y ahora también con las salidas, como podemos ver. Sí, parece que se quiere acercar al grupo de personas que le estaban esperando desde primera hora de la mañana. La calle, sí. Va a dirigirse a esos simpatizantes que desde hace horas estaban aquí esperando. Pues está Feijóo saludando a ese centenar, más o menos, 100, ¿no? Bueno, sí, a ojo, Carlos, entre 100 y 150 personas que se han juntado aquí en frente del Congreso, que saludan. Feijóo está ahí detrás de ese, como decía Carlos, de esa maraña de cámaras. Ahí podemos intuirle cómo se ha acercado a saludar a los que le esperaban. En estos días duros para Feijóo, porque el resultado ya estaba predeterminado que iba a ser negativo de su investidura, el apoyo social que vivió en la movilización que organizó el Partido Popular el domingo, y esto yo creo que es un poco también lo que le queda, ¿no? Verse investido del apoyo social frente a un escaso apoyo parlamentario para ser presidente. Y luego hay otro detalle, y es que a partir de lo que pasó el domingo, a partir de las declaraciones de Aznar, donde llamaba a una rebelión cívica en la calle, creo que también puede ser... A ver, Alejandro, si le podemos oír, que parece que va a hablar. Está ahora Pachi López respondiendo algunas preguntas. Escuchamos a Núñez Feijóo. ¿Va a recurrir esa decisión de la mesa?
Muchas gracias. Gracias a todos. Escuché a la niña que decía que no se le había permitido al diputado. Pues ahí estaba Núñez Feijóo, casi acorralado, Carlos, por los periodistas a la salida del hemiciclo. Ha sido un gesto improvisado acercándose a esos simpatizantes que estaban justo enfrente y ahora dirigiendo algunas palabras a los periodistas, y no lo he interpretado mal, refiriéndose a esa decisión de declarar nulo el voto de Eduard Pujol, diputado de Junts, que se equivocó al votar. Bueno, de hecho, sigue aquí, justo detrás del set de Radio Televisión Española. Rodeado de los simpatizantes que se han acercado desde esta mañana a verle, a saludarle. Y ahora ya parece que sí se va a ir en el coche con el que ha venido al Congreso. Es importante lo que decías, Lola, después de estas semanas que no han sido fáciles. Hemos visto cómo ha tenido presiones también dentro de su propio partido. Se hablaba incluso de vaivenes, se le ha echado en cara que podía haber algún vaivén durante estas últimas semanas, y desde el domingo quizá haya recibido el apoyo unánime, ¿no?, de todo su partido y de sus simpatizantes, ¿no? Por eso hoy a mí me ha extrañado tanto, o me ha resultado como una gran distorsión que Esperanza Aguirre hiciera ese pronunciamiento, un poco en la línea del diputado catalán ayer del Partido Popular, poniendo sobre la mesa la abstención del PP a una investidura de Sánchez para que no dependa de los independentistas. Bueno, pues vamos a volver al interior del hemiciclo, donde está nuestra compañera Diana Arias, que ha seguido en directo la sesión. Diana, bueno, quitando este último incidente, digamos, con el diputado de Junts, todo ha transcurrido como se esperaba. Como se esperaba. Aquí ya dentro en el hemiciclo no queda ni un diputado, todos se han ido rápidamente, a diferencia de lo que ocurrió el miércoles tras la votación. El trámite parlamentario ha finalizado, el último acto que le queda a esta investidura lo veremos posiblemente esta tarde, cuando Francina Armengol, la presidenta del Congreso, vaya al Palacio de la Zarzuela a comunicarle al rey que Núñez Feijóo no ha obtenido los votos necesarios para ser presidente. ¿Ahora qué? Pues esa es la gran pregunta, la gran incógnita a la que nos enfrentamos. La única certeza es que el Congreso queda a la espera de organizar una nueva investidura y que hay dos meses de plazo para elegir presidente. Si llega el 27 de noviembre y ningún candidato ha obtenido la confianza de la Cámara, bien porque no se haya celebrado ninguna investidura o porque el resultado de esas votaciones también sean fallidas, pues tendremos que volver a votar. Gracias, Diana, gracias por contarnos todos los detalles de lo que ha ocurrido en esta sesión del debate de investidura, la última de este debate. Es la manera en la que termina el pleno hoy. El candidato del Partido Popular no ha conseguido, como les estamos contando, ese respaldo de la Cámara para convertirse en presidente del Gobierno. Núñez Feijóo ha descartado su abstención en una posible investidura futura de Pedro Sánchez, al que le pide que se posicione sobre las últimas exigencias de los partidos independentistas. Macarena Bartolomé. Sí, el presidente del Partido Popular le ha pedido a Pedro Sánchez, que estaba siguiendo el debate en su escaño, que subiera a la tribuna y dejara claro, sin rodeos, que hablara claro y sin rodeos sobre lo que piensa de las exigencias de los independentistas catalanes. Le ha preguntado si su respuesta es sí o no a la amnistía y si dice sí o no al referéndum de independencia. Las preguntas se han quedado sin respuestas, porque igual que ha ocurrido en los dos primeros días de este debate de investidura, el presidente del Gobierno en funciones no ha tomado la palabra, no ha intervenido. En su discurso, Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en que no será presidente del Gobierno a costa de la dignidad de los españoles. Ya ha dejado claro, como comentabais, que no se va a abstener y que no se va a abstener en una posible investidura de Pedro Sánchez. Lo ha dicho bajo el argumento diciéndole a los diputados socialistas que no le exijan, que no tengan el cinismo de exigir lo que le han negado al partido más votado, al Partido Popular. Ya en la parte final de su discurso, Núñez Feijóo ha verbalizado el fracaso de su investidura, ha reconocido que no puede formar gobierno, pero ha dicho sí que defenderá desde la oposición los valores de los españoles.
Gracias, Macarena. Pues en el Partido Popular efectivamente creen que su candidato sale reforzado después de este debate de investidura. Le veíamos salir entre gritos de presidente, presidente aquí a las puertas del Congreso. Hemos escuchado a Núñez Feijóo que, como nos contaba Macarena, ha insistido en que no piensa dar su abstención a Pedro Sánchez, aunque es verdad, Olga Guerrero, que algunas voces dentro del partido sí lo han pedido. Sí, lo pedía esta mañana la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pedía que cediera unos diputados para evitar que gobernaran, decía, independentistas y comunistas. En el PP, antes de subir a tribuna, decían que se tenían que dejar las cosas claras y, como habéis contado, Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho, ha zanjado el debate de raíz. En su intervención en tribuna ya hemos visto que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, asume el perfil de líder de la oposición. No podré darles un gobierno, ha dicho, pero sí creo que que les he podido dar seguridad y esperanza, ha dicho, de que hay una fuerza política que defiende los valores de la mayoría, dice, de los españoles. La secretaria general del partido lo ha resumido así: Cuca Gamarra: se puede perder una votación, dice, pero ganar un debate. Esta es la sensación que tienen aquí en las filas populares. Gracias, Olga. Después de esa investidura fallida del Partido Popular, le tocará el turno a Sánchez. Habrá que esperar a que eso se formalice. El PSOE ya ha dicho que intensificarán las negociaciones cuando sea oficialmente candidato, pero ya adelantan que no aceptan ese último órdago de Esquerra Republicana y de Junts sobre un referéndum. Alba Galán. Sí, con la exigencia de amnistía no se pronunciaron, pero tras ese pacto de ayer entre Esquerra y Junts exigiendo además el referéndum, han marcado límites. Lo hicieron anoche con un comunicado y hoy fuentes del PSOE insisten en la misma línea. El perímetro está claro, ellos lo saben, dicen. Otra cosa es lo que quieran hacer de cara a la galería, pero el referéndum, asegura, no entran en las negociaciones. Y si insisten, dicen los independentistas, habrá elecciones. Aún así aseguran que los puentes no están volados, que las conversaciones iban bien. La intención del PSOE es una investidura rápido, si puede ser en octubre, aunque nadie da nada por hecho. Gracias, Salva. Pues nos da tiempo en nuestra tertulia un último titular de lo que nos deja esta intensa semana de debate de investidura. Ainhoa. Bueno, pues los focos ya oficialmente se dirigen hacia Pedro Sánchez. Tengo interés por saber qué pasa en esa ronda de consultas con el rey, porque si es tan inmediata, hoy por hoy Sánchez no tiene atados todavía los votos de Junts, y si presuponemos que no van a acudir a la ronda con el rey, como ocurrió en la de Alberto Núñez Feijóo, bueno, a ver qué escenario le plantea Sánchez al rey para que le proponga candidato. Se acabó la semana de Feijóo, yo creo que ha acabado, como todos hemos visto, con una satisfacción interna dentro del PP, pero los resultados es el que es. Feijóo ha perdido, no tiene la mayoría, y la única mayoría posible es la de Pedro Sánchez. O consigue esa mayoría y la remata, o nos vamos a elecciones, con lo cual ahora vamos a ver mucha negociación, mucha discreción. Lamentablemente para los periodistas creo que volverán a meterse en el agujero de la discreción de la negociación, pero Sánchez ahora sí está obligado a ser el protagonista y a explicar por lo menos las líneas generales. No nos van a contar el papel, pero sí creo que está obligado a contarnos qué va a hacer para lograr esos 178 o 179 escaños a los que está en disposición. Si no lo logra, hay elecciones, pero el ambiente que sale aquí en los pasillos del Congreso es que lo más probable es que lo logre, pero no es fácil. Feijóo gana oxígeno, no es definitivo, ser un buen parlamentario no es garantía. A Rajoy también le otorgaban esa etiqueta y acabó como acabó, con la derecha partida en tres. Y ahora sí, todos los focos puestos en Pedro Sánchez, y yo creo que tiene que luchar contra muchas cosas, entre otras cosas algo que ha sucedido en las últimas horas, que es el fantasma de la repetición electoral. Pues muchas gracias a los tres, Alejandro, Carlos, Ainhoa, gracias por acompañarnos. Les seguiremos contando lo que ha ocurrido aquí, pero también lo que está por venir. Será intenso y lo contaremos en los telediarios, Alejandra. Pues el primero a las 3 de la tarde les esperamos aquí desde el Congreso para el resumen de esta intensa jornada. Adiós. Gracias. Buenas tardes, son las 2:35, la hora perfecta para conocer y disfrutar. Hoy os contamos que si se unieran todos los vasos sanguíneos que tiene una persona, podríamos dar más de 2 vueltas a la Tierra surfeando por nuestros 5 litros de sangre. Esto es Ahora o Nunca.